Noticias, Denise, a Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio, a Rafael Ortiz, diputado de la Unidad Social Cristiana, y a Oscar López, diputado del partido Accesibilidad Sin Exclusión. Así es, tal vez empecemos con don Rafa, que ha estado en esta comisión especial investigadora que ha visto pues la mayoría de casos relacionados con el cemento chino. Don Celso Gamboa también pasó por esta comisión. Don Rafa, muy buenos días. Se da ayer el culmen de un proceso que han venido teniendo ustedes desde hace varios meses, desde el año anterior. Bueno, muy buenos días, estimada Denise y compañeros aquí en esta mañana. Efectivamente, bueno, yo ingresé a la comisión en la primera parte, sustituía en algunas ocasiones a nuestro jefe de fracción, y ahora ya desde el mes de enero hemos estado de forma permanente. Creo que ayer culmina pues un debido proceso que se dio, sí, una comisión que rindió un informe, y luego la oportunidad que tuvo el magistrado Celso Gamboa también de hacer sus pruebas de descargo, que me parece que eso es lo fundamental en este tema, en donde que se observen todos los elementos de un debido proceso, y luego, como el mismo magistrado lo solicitó, prácticamente el día que hizo su prueba de descargo, que él quería, hizo argumentos en el cual veía que esta denuncia que se había presentado, pues que él tenía elementos muy claros para poder salir libre o que el asunto fuera absuelto de cualquier culpabilidad en el tema. Pero sí, me parece que lo importante aquí, más allá de este caso específico de don Celso, es que nuestro Estado de Derecho se fortalece en el tanto no exista ninguna persona que esté más allá de la aplicación de la ley para todos. Es un principio fundamental. Elemento que no se dio en años anteriores, y por eso cuando me tocó la comparecencia del fiscal don Jorge Chavarría, incluso desde el 2014, en octubre de 2014, me parecía que no debía seguir, porque no veía yo un ministerio público que aplicara el mismo criterio para todos los casos. De hecho, fueron rigurosos, estrictos en algunos casos, como lo fueron con expresidentes del Partido Unidad Social Cristiana, más allá de juzgar o no la culpabilidad, pero en otros casos no hubo ese mismo afán de llegarle al fondo de los temas. El caso de don Celso, pues sencillamente me parece a mí que como magistrado está, pues se demuestra que nadie está más allá de la ley, y que él pues tiene la posibilidad ahora de defenderse y demostrar, como lo dijo ahí, de que él no tiene ninguna culpabilidad en este caso. Así que creo que eso, como elemento fundamental hacia la sociedad costarricense, de que nadie está exento y que se debe responder por esos casos. Fueron 3 días de deliberaciones en plenario sobre el levantamiento de la inmunidad, y más allá del tema de fondo, que me parece que la mayoría está de acuerdo con el tema del levantamiento, hubo un tema de forma, que fue el tema de si el voto tenía que ser nominal o no. Al final se hizo nominal, que es que se hizo público, pero hubo algunas objeciones antes de esto de parte de algunos diputados. Uno de ellos fue justamente el diputado Oscar López, quien señaló algunas reservas sobre esto, que tenía que hacerse de un modo diferente o un voto secreto directamente. Buenos días, don Oscar. Gracias, sí, buenos días. Es un gusto saludarlo y compartir con mis dos compañeros acá, porque yo manifiesto públicamente, ahora lo puedo hacer, lo que ya ellos conocían. Yo iba a levantar la inmunidad de Celso en virtud de que el mismo Celso Gamboa quería que se le levantase. Celso Gamboa en ningún momento nos pidió, ni en su discurso, ni de ninguna otra forma, que no se le levante la inmunidad. Pero yo defiendo, más allá del tema, yo defiendo la pulcritud de lo escrito en el reglamento. Ve, aquí yo tengo el reglamento de la Asamblea Legislativa. El artículo 104 del reglamento dice que las votaciones, cuando están señaladas para ser privadas, no se pueden hacer públicas. Yo quisiera respetuosamente, si me lo permite, pedirle a mi compañera aquí, próxima diputada algún día, Denise Mora, señora periodista, que nos lea el 104 del reglamento, porque yo por mi no evidencia no lo puedo hacer, Denise, si me hace el favor. Dice el artículo 104, a excepciones de la votación secreta, cuando se trate de una votación secreta no se admitirá ninguna moción para que se vote en forma ordinaria o nominal, tampoco se admitirá ninguna solicitud para que se exprese o se consigne en el acta la forma en que votó el diputado. Don Oscar, pero a pesar de esto, ¿por qué los diputados logran o aprueban una moción y lo votan de forma pública? Y usted también lo vota de forma pública. No, yo no lo voté.
Yo ayer, al momento de la votación, yo no estuve, porque yo dije claramente que yo quería votar para levantar la inmunidad de Celso, pero hacerlo como lo decía el reglamento, privadamente. Ellos, y aquí está Francisco Camacho, por cierto, ellos se agarran de una jurisprudencia de la Sala Constitucional que es muy válida. La Sala Constitucional lo que obliga a la Asamblea es a no tener sesiones privadas, porque cuando se le levantó la inmunidad a Jorge Angulo se hizo privadamente, se sellaron puertas, se cerraron los micrófonos y la Sala Cuarta condenó a la Asamblea Legislativa, pero la votación es una cosa distinta, esto es un asunto de conciencia. Yo quería votar en favor de levantar la inmunidad a Celso, pero votar privadamente, como lo dice el reglamento. Una moción no puede vulnerar ni cambiar el reglamento, Denise. A ver, no es una cuestión de transparencia en momentos en que están cuestionados los tres poderes de la República. No es una cuestión de transparencia, don Fran Camacho, votar de forma pública. Bueno, muy buenos días, Denise, compañero, señores diputados, un gusto compartir con ustedes esta mesa, como siempre. Bueno, miren, el tema sí tiene que ver con la transparencia absolutamente. Hoy que como vos bien apuntás, Denise, los tres poderes de la República se han visto involucrados en una situación tan lamentable como la que en estos días se ha estado dilucidando ahí en la Asamblea Legislativa con la Comisión del Cemento. He de decirse que la solicitud de levantamiento de la inmunidad del magistrado Celso no tiene que ver con el Cemento, tiene que ver con otro caso de tráfico de influencias a favor del alcalde de San José, Johnny Araya, ¿verdad? Entonces, eso es importante apuntarlo. El problema es Son varios casos que está viendo la Corte y uno, más bien la Fiscalía, y uno de esos es tráfico de influencias a favor del alcalde Johnny Araya. Entonces, el expediente de ayer es eso. Exacto, entonces ellos consideran importante desde la Fiscalía que se levante la inmunidad al señor magistrado para poder dar continuidad a las investigaciones y poder procesarlo con respecto a esto. Esto es importante aclararlo porque no estábamos removiendo al señor magistrado, se le estaba levantando la inmunidad para que pueda ser procesado. Pero no se hizo como lo dice el reglamento. Vamos a ver, aquí es donde vienen ciertos vacíos reglamentarios que es importante considerar. En el 101, en donde dice el uso de las votaciones, en donde, por cierto, adelantándome un poco, don Rafa Ortiz ayer presentó un proyecto precisamente para que se modifique el 101 y quede más claro, ojo, para que quede más claro y explícito cómo se deben de hacer las votaciones y ya no hayan más votaciones secretas, que creo que ese es el espíritu del proyecto que don Rafa está presentando. Pero en el 101, mire que dice, la votación que comúnmente usará la Asamblea será la ordinaria, o sea, lo que usamos siempre, ahora que por cierto hubo una modificación y se utiliza el botón para decir sí o para decir no. Solo cuando lo soliciten uno o más diputados y así lo acuerde la Asamblea, o sea, con una mayoría, por mayoría absoluta de los votos presentes. Será nominal, ¿verdad?, esta votación que es la votación corriente y deberán resolverse en votación secreta. Ojo, aquí es donde vienen los vacíos. Solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios. Votos de censura y compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y las concesiones de honores. O sea, vamos a ver, si nos vamos a la coyuntura, porque una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es la coyuntura, y la coyuntura hoy exige transparencia, y además lo que estamos es removiendo la inmunidad a un magistrado y no habla de cuando se levanta la inmunidad, está hablando de cuando hay acusaciones, pero todavía no hay una acusación. Aquí lo que hay es una solicitud para poder ver si de verdad se va a generar una acusación. Ahorita lo que hay es una denuncia en contra del magistrado. Vean ustedes las lagunas que existen en el reglamento, que si nos vamos a interpretar, pues de cada quien interpreta según sea su posición o su forma de analizar la situación que estamos viviendo. Porque en el 104, como bien lo dice don Oscar López, sí es más explícito, en donde dice excepciones en las votaciones secretas, las excepciones, o sea, está diciendo que hay excepciones, y con 38 votos, según la interpretación que hace la Sala Cuarta, se puede hacer la variación porque es la voluntad de la Asamblea Legislativa para poder desarrollar el proceso de votación. El tema también es, ¿se pone o no en riesgo el proceso judicial que se lleva en este momento en la Fiscalía? Para mí sí. Yo sé que Rafa Ortiz va a decir que no, y Rafa Ortiz es un abogado connotadísimo, de una experiencia
extraordinaria, para mí es un maestro en Derecho, pero para mí respetuosamente, más allá de que yo estoy en favor, y una vez más lo aclaro, a mí nadie me puede acusar de que yo estoy protegiendo a Celso o defendiendo a Celso, absolutamente, para nada. Celso tiene sus abogados y él sabrá cómo defenderse. Yo estoy defendiendo un procedimiento que a mi juicio, en principio, por tesis de principio, podría vulnerar el debido proceso que nos habló Rafa Ortiz, para efectos de que Celso pueda solicitarle en un efecto de condenatoria, decir, este proceso está viciado de nulidad porque a él tenía que levantarse la inmunidad de forma secreta y no pública. Es más, vea qué dato, antes de darle la palabra a Rafa. Ayer, la decisión de levantar la inmunidad de la votación nominal se hace por votación de 31 a 14. O sea, hubo 14 diputados que estuvimos de acuerdo en que fuese como lo dice el reglamento. 31 querían, al mejor estilo de mi amigo Fran Camacho, ponerse de pie, erguido, decir, pero el reglamento dice otra cosa, y 14 diputados queríamos que fuese privadamente. Luego, cuando se hace nominal, pues por supuesto que la gente no quiere poner la carne en el asador y quedó 45-1. Pero yo sí creo, pues alguna mejor opinión de mi amigo Rafa Ortiz, que como digo es un gran jurista, yo sí creo que esto puede afectarle o ayudarle a Celso a agarrarse ahí para defenderse en el tema del debido proceso. Don Rafael Ortiz. Sí, bueno, creo que don Francisco hace un aporte muy importante en cuanto a que este mismo artículo, el 101, no habla del tema de la inmunidad, pero más allá de eso, yo nada más quiero refrescarles la memoria en un punto. Desde el año 2014 me empeñé en que se fueran cambiando todo este capítulo de las votaciones, porque como un ciudadano vi una vez una elección para un 1 de mayo donde se armó toda una discusión si debería ser secreto o no secreto, y antes de entrar a la Asamblea, como en este periodo hace 4 años, me puse a estudiar en otros parlamentos y lo que era una corriente absolutamente impresionante en todos los parlamentos de América Latina, cómo se iba saliendo de este tema del secretismo. De hecho, en el primer año que integré la comisión de reglamento, lo cambiamos y ya siendo presidente de la Asamblea, aprobamos el cambio del reglamento que nos llevó casualmente a tener el voto que hoy tenemos electrónico. Quedan algunos. Ahora, ¿cuál es el punto sobre esto? Y fue lo que me llevó a mí a tomar esta posición. En el caso del señor magistrado don Óscar González, se hizo, y ahí sí, y era una votación para removerlo, pero hay una sentencia muy clara de la Sala Constitucional que habla, y les leo esto, ya que don Óscar le pidió a doña Denise que lo leyera. Es una sentencia del 2014 y nada más les pongo este punto que anoche lo hice en el plenario. Dice, la Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado más translúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan escrutar y fiscalizar plena y efectivamente sus deliberaciones y decisiones. Pero, ¿qué quiere decir eso? Esta con respecto a la votación que se hizo para levantarle el fuero al ex diputado. Sí, pero vamos a ver, el derecho de la Constitución se basa aquí en 2 valores fundamentales, como lo es la transparencia y la publicidad. Este tema, desde el punto de vista del análisis de la Sala Constitucional, a mi juicio llevaría que este artículo 101, que no está por encima de la Constitución y del derecho de la Constitución, pueda ser declarado. Aquí se habló el tema específicamente y fue el presidente del Colegio de Periodistas que planteó esta acción, porque ahí lo que se discutió fue el asunto de que si era o no, si debía ser o no secreta. A mi juicio, claramente hay una orientación de la Sala para que en base a esta jurisprudencia incluso este artículo sea considerado que debe reformarse, cosa que lo presenté, lo dejé nada más para concesión de honores. Hago una aclaración. Desde mi punto de vista, cuando sostenemos este punto, no hago valoraciones sobre que si don Celso es o no culpable o no, porque eso le corresponderá al Poder Judicial. Yo no soy juez, somos diputados. Pero lo fundamental aquí es que para mí, y sobre su pregunta, Denise, no veo que pueda existir ningún vicio. Primero, hay una manifestación clara de que don Celso quiere que se le levante, como lo dijo don Óscar, la inmunidad. Pero más allá de eso, aquí el aspecto es que no se le está a él quitando ningún derecho.
se ha observado un debido proceso. El derecho de votar secreta o públicamente es un derecho al diputado o a la diputada, que lo pueden en ese sentido cambiar. Ahora, el artículo... No es un derecho del magistrado suspendido Celso Gamboa, sino un derecho del diputado. Es que no le viola sus derechos. No se les viola sus derechos. Sí. Tendrá, a mi juicio... Sí, toda vez que él quería, Rafa, perdona, toda vez que, como lo decís, como muy atinadamente, él quería la manifestación de Celso, pues, ¿En qué le quita él? ¿Cuál derecho se le viola a él porque eso se haya hecho de esa manera? Pero más allá de esto, el derecho se debe interpretar de una manera integral. Ajá. La Sala Constitucional, en base a esos dos valores fundamentales de transparencia, de publicidad y de rendición de cuentas, establece claramente, aquí dice decisiones, y de tal manera que estos artículos, este artículo específicamente para mí, a la luz de esta resolución, si es examinado por la sala, probablemente sería declarado inconstitucional. Entonces las votaciones para elegir el directorio deberán ser públicas y no con papeletas. Solo yo lo único que dejé, Oscar, y usted mismo me dijo... Yo soy firmante. El lunes le vamos a pedir que también nos firme este. ¿Cómo no? Por una sola razón, porque lo único que debe quedar aparte de esto es la concesión de honores, que es benemeritazgo o ciudadanía de honor. En muchos casos en el caso de los benemeritazgos, personas que han fallecido, y me parece a mí, por un tema de respeto, que no debe ser algo que se ponga... ¿Y la elección de magistrados? La elección de magistrados debe ser pública. La coyuntura... Nada más, le voy a poner un ejemplo. Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Son magistrados que se eligen para siempre. Los senadores, que son los que lo eligen, uno por uno van manifestando su posición. Claro. Porque es un puesto demasiado importante para que por debajo, es parte del problema que ha existido. ¿Cómo se manejaba eso aquí? Ahora le doy uno, usted me da otro, lo hacemos calladito. No. Está hablando del bipartidismo, por cierto. Sí, ¿verdad? Muy mal hecho. Aunque así que me parece que quedan todavía algunos vicios de eso, porque hay quienes todavía creen que estamos en la época del bipartidismo. Y precisamente por la coyuntura y la realidad nacional y las situaciones que vivimos hoy día, con situaciones de escándalos en los tres poderes, es que tenemos que ir hacia la transparencia. Y la ciudadanía tiene que darse cuenta de qué es lo que hacen los diputados, cómo lo hacen, por quién votan. Por ejemplo, a mí me costó muy caro reconocer que yo había votado por César Gamboa, por ejemplo. Imagínese usted que esas situaciones nos hacen reflexionar de que definitivamente tenemos que ir a que las cosas no se hagan de manera solapada, de que no crea la ciudadanía que hay componendas debajo para beneficiar a unos o a otros grupos. Y cada quien tiene que aguantar la vela que le corresponde. El 101 permite votar para que los diputados definan cómo va a ser la votación. Ese es el tema y es donde están las contradicciones. Y el 104 dice que cuando se trate de una votación secreta no se permitirá ninguna moción. ¿Cómo lo interpreto? Que si se vota a favor de que sea secreta, ya no se admite una sola moción más para poder cambiar la decisión que ha tomado la mayoría de los diputados presentes a la hora de la votación. Porque el que haya quedado 31-14 no significa que se iba a variar la votación con respecto a levantar la inmunidad al magistrado, sino entonces vamos a tener que ser muy maliciosos, ¿verdad? Y ya como para meterle un poquito de picante al asunto, entonces preguntarle a los 14 diputados que votaron en contra, decirles, bueno, ustedes iban a votar en contra entonces de que se le levantara la inmunidad al diputado, como una forma capciosa de generar polémica dentro de la Asamblea Legislativa. Vea para lo que se presta. Yo tengo mis dudas. Yo creo que... Yo le contesto lo mío. Yo soy uno de esos 14. Yo soy uno de esos 14 que votó porque yo me amparo al reglamento. Uno de los 14 que yo, y lo digo transparentemente, yo quería que la votación fuese privada, como lo dice el reglamento, a pesar de que siempre estuve de acuerdo y estoy de acuerdo en el levantamiento de la inmunidad de Celso Gamboa. ¿Usted se salió después? ¿Por qué? Porque yo dije en jefe de fracción de que si la votación iba a ser nominal, yo tengo que ser consecuente con mi discurso. A mí no me gustan los diputados veletas o palanganas, como decía mi abuelita, que dicen una cosa y hacen otra. No. Yo dije, si la votación es como lo dice el reglamento, yo voto y le levanto la inmunidad. ¿Pero no respetó la mayoría de la decisión? Bueno, no necesariamente la mayoría siempre tiene la razón. Verbigracia lo que pasó con Jesucristo en el patíbulo, ¿verdad? De una mayoría lo mandó a crucificarlo. O sea, no siempre la mayoría tiene la razón. En la democracia se vota y se respeta. Sí, pero el reglamento hay que respetarlo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste de transparencia, Rafa. Yo firmo cualquier proyecto. Reformemos el reglamento.
reformémoslo. Yo les pongo mi firma y mi voto. Usted lo votaría el lunes. Claro, pero por supuesto. Vendrán muchos casos. Por supuesto. Ahora, para totalmente. mí en la sala esto, les repito, yo no veo ningún vicio de nulidad, porque eso se configura cuando se le hace al Senado algún derecho. Aquí nadie, no se removió, no se le quitó la oportunidad a él, es como si hubiéramos votado, no, don Celso no puede venir a hacer su y usted agregó algo importante, y además Celso mismo era de la tesis de que se levantara la inmunidad. Por eso a mí me extraña, porque yo oí una declaración como que va a cuestionarlo esto. Sí, yo también la leí. Entonces es como contradictorio, porque si él quería que se la levante, ¿por qué va a apelar? Eso es lo que no entiendo. Se lo preguntaría a él. Es que parece que el tema entra muchísimo en el campo de la interpretación, don Rafa, don Ram y don Oscar, y esto podría pensarse... La interpretación que hace Francisco es... ¿No temen ustedes que esto se cause nulidad del proceso debido a que el mismo Celso Gamboa podría decir se hizo de la forma incorrecta, así no lo decía el reglamento? Mi criterio es que no, por lo que yo o sea, aquí hemos visto dos análisis, uno en contra, no. Primero, Francisco ha sido muy específico en cuanto a los mismos artículos, porque incluso cabe que la Asamblea vote para que sea pública. Él ha hecho un análisis muy concreto. El mío se centra más desde el punto de vista del derecho de la Constitución. El reglamento de la Asamblea Legislativa no puede estar por encima de la Constitución, y la Sala Constitucional, sobre los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, interpreta esos principios y esos valores que en el fondo configuran el cuerpo constitucional. El aspecto de esos valores de transparencia, que cada día cobran más relevancia y más fuerza dentro de la comunidad costarricense, que lo exigen, porque así incluso esta sentencia viene, ya que importante, por un planteamiento, por una acción que plantea el presidente del Colegio de Periodistas, que es el ente que vela por una libertad de información. ¿Qué más importante en una democracia? Que los ciudadanos sepan cuáles son las decisiones y por qué los diputados deciden y las diputadas de una u otra forma. Esto es un tema demasiado relevante en la vida del país, a raíz de lo que ha venido ocurriendo, para que se sepa qué decisión se toma, e incluso si hubiese algunos que hubieran querido votar la inmunidad en contra, me parece que es igual de respetable. Claro, y los queman en vivos, porque le aseguro, ustedes los dos suspicaces, acá al frente mío, de mi querido suspicaz Camacho y el suspicaz Rafa Ortiz, con mucha suspicacia dicen que esos 14 a lo mejor hubieran votado en contra si la votación hubiese sido secreta. No, es un supuesto, o sea, es para generar polémica. Sí, pero eso más que un supuesto es una suspicacia, y que tiene mucho sentido lo que ustedes dicen. Ahora bien, pero podría haberse dado, podrían algunos diputados haber votado en contra. Y no lo hicieron. Algunos me habían dicho que lo iban a hacer. Claro, usted y yo los conocemos y no lo vamos a decir, por respeto a los compañeros. Pero, ¿qué pasa? No quisieron exponerse a ser quemados. Algunos de esos 14, sacándome a mí y sacando a otros, algunos querían que no se le levantara la inmunidad. Y se necesita 38 votos. Entonces, nadie iba a exponerse. Sí, tiene 45 votos porque la votación se hace pública. Podía haber el peligro de que a Celso Gamboa no se le levantara la inmunidad. Y esos diputados, de lo que él mismo pidió. Y esos diputados no querían ser vilipendiados y vituperados públicamente, una votación nominal. Entonces, este tema da para mucho de ello. Yo quiero que sepan. Pero, Oscar, cuando uno llega a la Asamblea, uno tiene que estar muy claro de que cuando estás expuesto al escrutinio de la opinión pública. En usted quiere quedarse en algo secreto, quédese ahí en esta coyuntura que estamos viviendo. Ahora hay que transparentarlo todo. Por eso me encanta estar en esta conversación en una mesa de vidrio, ¿verdad? Que imagino que es una mesa transparente. Ahí se ve mi mano, ¿sí? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Así me encantan las cosas. Grande la mano. Lo cierto, sí, señor. Lo cierto es que yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Y yo, una vez más, digo, a mí no me pongan como defensor de Celso, ni como quien protegía su inmunidad, para nada. Yo defiendo el tema reglamentario porque a mí me encanta. Pero aquí hay algo más interesante, don Oscar. Modifiquemos el reglamento, Camacho. Bueno, pero ahí voy. Lo interesante de la modificación que está solicitando don Rafa, la cual estamos totalmente dispuestos a apoyar la próxima semana, porque vamos en aras de la transparencia. Me parece que es sobre esto que tenemos que ir. Modifica para la votación del próximo 1 de mayo. O sea, entonces veremos una situación muy distinta en la elección de la presidencia y del directorio de la Asamblea Legislativa. Ya no se podrían hacer estos tratos debajo de la mesa. No, siempre. Digamos que no son tratos debajo de la mesa, sino que son acuerdos para lograr tener un directorio según los intereses, ¿verdad? Solo que ya la votación no se haría por papelito, sin saber quién votó por quién, ¿verdad? Sino que se haría de manera nominal, en donde se vota,
según el acuerdo que se haya tomado previamente, pero todo el mundo se va a dar cuenta quién votó por quién. Cada acto de que nosotros, cada decisión, como dice esto, que nosotros tomamos en un cuerpo eminentemente político, tiene consecuencias políticas. La ciudadanía tiene todo el derecho, y en eso me gusta que don Oscar así y sé que así lo interpreta, de valorar esas decisiones políticas. Esto viene mucho, las leyes, los acuerdos, los reglamentos de la Asamblea Legislativa obedecen a ciertas épocas de nuestra historia. Así es. ¿Por qué es que mucho de esto era secreto? Va mucho incluso hasta con la cultura nuestra, que a veces no queremos quedar mal con el amigo, o que hay una relación familiar o de negocios o política, y es una manera en que tal vez nos podíamos escudar. Ese tiempo, compañeros diputados. Bueno, que así era, don Rafa, eran puras relaciones familiares. Económicas, de negocios, pero eso ya pasó. O sea, el mundo ha cambiado. Pero es interesante lo que está diciendo soy aquí, Rafa. probablemente el que tiene más juventud acumulada, es muy diferente esta Costa Rica del 2018 a la que cuando se hizo este reglamento hace 40 años. ¿Por qué Rafa, y el que no reconoce ese punto, pues Denis, está... ¿por qué Rafa Ortiz está planteando reformar estas cosas en el reglamento? ¿Sabe por qué? Porque no están reformadas. No, ¿sabe por qué, don Oscar? Para no tener que someter esto a votación y que esta discusión, aunque creo que la sala cuando llegue ahí le va a decir ese artículo no va. Es inconstitucional. Sí, pero vaya, pero ahora, no se ha hecho. pero lo va a decir está algo. Vigente. No, pues está vigente. Ajá. Yo diría porque se cuestionó el artículo 191 no que fue el que planteó. Sí, pero para mí, mi interpretación bajo el derecho de la Constitución, es un tema que ya... Ustedes hablan de que vienen más procesos, Por eso es importante para no entrar en esta discusión, porque si no, digamos, creo que la otra semana viene algo muy complicado, que es incluso la remoción del cargo de don Celso. Entonces, bueno, imagínese usted que ahí no será importante que los costarricenses lo sepan. Ahora, si usted no está de acuerdo en que deben quitarlo, en Costa Rica hay que respetar ese punto. Lo único que yo no digo usted, me refiero en sentido genérico. Ok, muy bien. Pero eso es algo que en vez de estar en esta discusión y ponernos a dudar que si es válido o no válido lo que estamos discutiendo ahora, que si se va a traer abajo el proceso, seamos claros. Y ese proceso de levantamiento, ese proceso más bien de remoción del cargo a don Celso Gamboa debería ser público. Si cambiamos el reglamento, o si no, habría que someterlo a otra votación y entrar nuevamente, va la novela otra vez. Oiga las palabras de don Rafa, si cambiamos el reglamento. No. Porque el reglamento. Si cambiamos el reglamento, no hay que someter a la votación que tuvimos ayer, me parece. Sí. Esto al llegar a la sala se va a resolver, pero me parece que, de vuelta, ¿por qué la sala constitucional en esta sentencia lo plantea de una manera inequívoca? Habla de que esos valores de transparencia y de publicidad, y dice aquí, la Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado más translúcido, donde no quede la más mínima duda de por qué esas decisiones se toman. La sala debe ser también igual de transparente y translúcida. La sala no solo transparente, sino que tenemos la responsabilidad desde la Asamblea Legislativa de elegir eminencias en una sala constitucional, por cierto, Camacho, porque precisamente es la que se encarga. Yo presenté un proyecto de ley para que las sesiones de la sala constitucional fuesen públicas. Bueno, cuando fui diputado la primera vez y me lo rechazaron los diputados. Ese me parece puede ser un buen punto, pero el tema de la elección de magistrados, y esto pone las barbas en remojo de la Asamblea Legislativa con respecto a la calidad de magistrados que tienen que ir ahí. O sea, fundamentalmente la sala cuarta, la sala cuarta es la que se encarga de resolver cuando en la Asamblea Legislativa existen dudas, y no podemos entonces jugar con que cualquiera puede estar ahí tomando decisiones tan importantes dependiendo del sesgo de la situación política que se da en el momento. Desgraciadamente también se tiende a que según la intervención de la prensa o como el poder mediático trata de llevar las cosas, tienden también a arrastrar un poco las decisiones políticas en este país, y eso también es peligroso. Sobre eso también tenemos que tener conciencia de que, bueno, si estamos también para tomar decisiones, hay que tomar decisiones en función de lo que el país necesita y no de lo que el poder mediático de alguna manera trata de lograr en función de los intereses. Pero la elección al final recae en los diputados. Son los diputados si se dejan manipular o no. Quienes eligieron a Celso Gamboa fueron los legisladores, no fueron los medios de comunicación. Y totalmente. Cuando se eligió no había ningún cuestionamiento. No había ningún cuestionamiento en ese sentido. O sea, de hecho tenía el apoyo de una gran mayoría de tirios y troyanos. Y de diversas
esas fuerzas políticas. Es más, les voy a contar una cosa, y que se sepa aquí, pues hablando de transparencia. Yo era presidente de la Asamblea Legislativa y recibí llamadas de políticos muy importantes que cuándo se iba a votar eso y qué importante que eso se votara, de personas muy, muy importantes en este país, interesados en que así fuera. Para otro programa, Rafa. Sí, te llamó Medford, imagino, Pate Centeno. No, un poquillo más interesados en la política que ellos, aunque Medford ahora se manifestó. No, y ¿qué le digo? Bueno, los magistrados obedecen. Cuando se elige un magistrado en la Corte Suprema, pues indudablemente siempre había por ahí lo eligen los diputados, que es un cuerpo político. La sala constitucional es una sala que resuelve temas de tipo político. Y por eso, pues, la orientación es importante saberlo. Usted, digamos, puede querer que sea una persona que tenga una visión más acorde con la visión suya que usted tiene del Estado. Don Otto Guevara puede tener una visión, preferir de que llegue a la sala constitucional. Y eso es totalmente válido y es legítimo. Es válido porque el problema es cuando las visiones son libre existen diferentes en una sola línea. En una sola línea. Entonces, o cuando se hacen ocultamente, que es como se hace ahora, que si esta manifiesta deseo de Rafa Ortiz Fábregas se logra, con lo cual por supuesto comulgamos, necesariamente la elección de magistrados, la elección del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa y un montón de cosas que se hacen secreta, porque así están en este reglamento y no se ha modificado. Del siglo XX. Igual la constitución política nuestra, hay que cambiarla, Rafa. Yo propuse una constituyente. ¿Y habrá ambiente para cambiar el reglamento la próxima semana? Porque sabemos lo tortuoso que es cambiar el reglamento. Ayer había un ambiente para votar esto, no se hizo porque había un tema reglamentario que incluso yo no lo planteé, yo lo dejé para después, me parece que... Pero llegaron a hablarme de varias fracciones de que por qué no lo votábamos. Claro. Yo les dije, para mí no es necesario. Es que ayer fue un asunto procedimental. Pero me parece que sí se debería someter a discusión para dejar este tema dilucidado. Si la mayoría decide que no lo quieren cambiar y todo, pues me parece que ya eso tendría que influir. O sea, estaríamos repitiendo el debate sobre si esto es público o no. Pero yo creo pero es interesante, don Oscar López, que respeto su posición como abogado, defiende un punto de vista jurídico en cuanto a cómo se debe interpretar el reglamento. Bueno, pero nos entendemos que cada quien puede tener su punto. Pero sin embargo, él ya dice que votaría porque se cambie el reglamento. Por supuesto que sí. Y algunos de esos 14 asumo que también así lo harían. Por supuesto. Aquí está el jefe de fracción de una fracción importantísima en la Asamblea Legislativa de 9 diputados que nos dice que también lo apoyarían. Doña Carla Prendas ayer nos dijo que lo apoyaría. Don Javier Cambronero nos dijo que lo apoyaría. Don Mario Redondo nos dijo que lo apoyaría. Don William Alvarado también nos dijo que pues, de la fracción. Y hay incluso otro que se presentó, me parece que sobre el 104, que lo presentó Luis Vázquez, que también se podría conocer para que fuera armónico y votar los dos. Bueno, ya ese es un tema en donde la unidad tendría que ponerse de acuerdo a ver si va uno o va el otro, o si hace un compendio con los dos proyectos, para no generar una otra discusión sobre el mismo tema. Yo creo que el 101 lo resuelve todo, me parece a mí. Yo creo que no. Para mí lo resuelve, pero bueno. Me parece a mí que en aras de la transparencia, si la Asamblea Legislativa comienza a dar señales en ese sentido, pues también tenemos que volver los ojos hacia la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, entre magistrados suplentes y magistrados propietarios, suma casi la misma cantidad de diputados que tenemos en la Asamblea Legislativa. O sea, no estamos hablando de un órgano menor para nada, y muchas de las cosas que se hacen ahí 44. Se hacen en el más absoluto secreto. Entonces, 44. También me parece que es muy importante que hacia allá vayamos, hacia la transparencia en los poderes del Estado, porque la ciudadanía todavía tiene muchas dudas de cómo se manejan, se hacen y se toman decisiones dentro del Poder Judicial, dentro de la Corte Plena. Y Frank, si me permite, uno de los temas que en el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa para mí fue fundamental, fue impulsar el concepto del Parlamento abierto, que incluso fue reconocido por la OEA y nos dieron en ese año, en el año 2015-2016, que fue la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo que más avanzó. Y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Esto es congruente con todo eso. Hoy en día, cualquier costarricense en la página de la Asamblea Legislativa puede ver quiénes son los asesores de don Oscar,
de don Francisco, de los míos, cualquiera, cuánto ganamos, cuál es nuestro salario, cómo se gasta el presupuesto de la Asamblea Legislativa, a quién se le asignan los contratos, las licitaciones, y incluso tenemos que ir un paso más allá, que es uno de los elementos que para mí es fundamental y que se enlaza con esto, es todo el tema del cabildeo, y que las agendas de los diputados se sepa el lunes con quién se va a reunir don Francisco, con quién se va a reunir don Oscar, qué es lo que estamos viendo, cuáles son aquellas personas con las cuales interactuamos, lo cual es totalmente válido. Si se va a discutir un proyecto, uno tiene toda la obligación de recibir a los sectores, una cámara de exportadores, de agricultura, en fin. Eso tiene que ser para mí el camino, y ya vamos dejando nosotros este poder de la República, pero lo he dicho a algunos de los compañeros que van a venir, al jefe de fracción futura, don Erwin Macís, digo, sigamos con eso. Para mí ese es el camino como que el país tiene que seguir en el Poder Judicial, aquí que estamos viendo a la Corte Suprema, en la Asamblea Legislativa y en todos los entes estatales. Hoy vivimos en la era de la información, podemos tener con un botón acceso a esa información. A todo, pero y yo me voy muy feliz de que... Por eso modifiquemos el reglamento. Pues sí, pero yo me voy muy contento de que uno de los aspectos que más luchamos fue abrirle la Asamblea Legislativa a 22 organizaciones de la sociedad civil, cuando con ellos, incluso con la participación de ellos, abrimos nuestro poder legislativo para que se conocieran detalles de este tipo que antes había hasta como un morbo, había que presentar un recurso de amparo, quién era, cómo se usaron los recursos de la Asamblea. Hoy en día ya no es así. Y por eso mismo los conceptos, los valores se van evolucionando conforme las sociedades avanzan y se modernizan. El derecho tiene que ajustarse a eso. El otro tema que también tiene que ver es la elección de magistrados. Ustedes también están queriendo elegir magistrados en los próximos días. Hay varias salas que están desintegradas y con magistrado menos, por ejemplo la misma sala tercera que don José Manuel Arroyo renunció hace bastante tiempo y no está el magistrado titular. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Porque también hay una suplencia que nombrar ahí, que es la que en este momento consideramos es la más urgente. Suplencia, ¿no? La suplencia de sala tercera. No un puesto de titular. Bueno, lo que pasa es que hay muchos currículum y por lo menos nuestra fracción los está revisando, ¿verdad? Para considerar cuáles serían los óptimos para poder optar por estos cargos. Podríamos decir que en este momento, bueno, no estaríamos listos todavía para salir a elegir magistrados, ¿verdad? O sea, ¿para cuándo, Frank? No está listo el Frente Amplio, los demás sí estamos listos. ¿Toda su fracción está lista, don Toda la fracción del PASE íntegramente está lista. Creo que es un tema delicado, o sea, precisamente... y es que se da en una coyuntura, ¿verdad? Bueno, es que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, o sea, no podemos ahí poner a cualquiera, no podemos salir corriendo a elegir, o sea, yo sé que es urgente, sabemos y tenemos conciencia de la necesidad que tiene la Corte Plena de tener sus salas completas, pero no obstante, el trabajo lo pueden seguir haciendo. Pero ¿cuáles son las reservas, don Fran, de parte del Frente Amplio? No, las reservas son simplemente poner ahí a las mejores personas. Pero ¿no prefieren hacerlo ahora que tienen 9? Después que solo quedan con 1. Pues esa parte no me calza. Muy buena pregunta. No es que no lo queramos hacer. Lo que estamos diciendo es que simplemente estamos tomando decisiones para definir ya don el Rafa, tema de la votación. ¿Deberá quedar para la próxima Asamblea Legislativa esta elección de magistrados? Yo creo que hay muchas de estas cosas que tienen hasta más de un año y medio. Me parece a mí que los responsables tomaron una decisión. Incluso viene otro que es la Defensoría de los Habitantes. Creo que la señora defensora renuncia a partir del 5 de marzo. Y eso sí tiene un plazo definitivo para votar. Nosotros tendremos que votar eso antes de que salgamos en el mes de abril, porque creo que su renuncia es efectiva a partir de la próxima semana, lo cual hace que se active, según me contó don Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Nombramientos. Pero por lo menos los currículums que yo he visto, hay gente muy buena para esas posiciones en la Sala Constitucional, en la Sala Tercera. Ojo este detalle, yo hablé con... Y se votaría públicamente ya, don Oscar. Sí, es buenísimo. Ve, ahí sí, cambiamos el reglamento, qué majadero con el reglamento, pero es que es la ley que nos regula a nosotros los diputados, y lo que está escrito acá, nosotros tenemos que respetarlo, nos guste o no. Pero no trae la Constitución, pero eso está un poquito por encima de eso, ¿verdad? Muy por
por encima, muy por encima, según la pirámide de Kelsen. Ahora bien, yo hablé con el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, sobre una candidata a magistrada para la Sala Tercera, que yo he venido manifestando. Es una señora muy honorable, muy loable, muy profesional, pero que tiene un año de estar disfrutando de una pensión de 4 millones de colones, está en su casa, en este momento, a lo mejor nos está viendo la estimable jurista. Y me decía Edgardo Araya, yo no tengo ningún problema, y en la fracción no tenemos problema en votar por esa señora, se llama Patricia Solano. Y a mí mire, yo caí en asterisco oyendo a Edgardo Araya, su candidato, don Fran, diciendo que no tienen problema, que una señora que hoy tiene una pensión de 4 millones de colones, que ya se fue de la corte por su propia voluntad, ustedes votarían, eventualmente la valorarían para ser magistrada en este país. Cuando esa señora termine, probablemente, presuntamente podría elevar su pensión, porque como magistrada va a ganar casi el doble de lo que tiene de pensión, y tiene ya 4 millones de pensión, una pensión de lujo. Entonces, cuidado con las decisiones que toman ustedes como Frente Amplio para elegir magistrados. Por eso voto por la transparencia. Ya que nos salude don Oscar López, quiero decirle que el tema de que la señora en este momento tenga una pensión determinada, pues no limita sus capacidades como profesional. Determinada en 4 millones de colones. Ya está analizándose el proyecto de ley que recortaría las pensiones del Poder Judicial. Sí, pero ella no saldría, ya tiene un derecho adquirido. Ella no saldría después de una magistratura con una pensión mayor, ni mucho menos. Creo que no tenemos que confundir la gordura con la hinchazón, o sea, para ser así absolutamente llano y transparente. La gimnasia con la magnesia, vamos a el tema de que nuestro ex candidato presidencial haya externado que podría ser una de las posibles, no significa que la fracción ya cerró filas y que estamos apoyando la candidatura. Significa ¿Están teniendo más cuidado en el Frente Amplio luego de haber votado por el Celso Gamboa algunos de ustedes? ¿Están teniendo un poquito más de cuidado? Bueno, es que hemos tenido cuidado siempre con todos los magistrados, y quiero recordar que cuando Celso Gamboa fue candidato a la magistratura, de ahí no tenía su currículum manchado, por lo menos así estaba determinado. O sea, para nada. Entonces, los seres humanos son propensos a errores, son propensos a las tentaciones, ¿verdad? Y eso no lo podemos predecir. Pues que se sepa que usted ve con simpatía elegir a una magistrada que tiene un año de estar recibiendo 4 millones mensuales de pensión, que se fue por su propia voluntad de la Corte Suprema, con 55 años de edad, una pensión juvenil. La señora ya estaba en capacidad jurídica para hacerlo, se fue con 55, 56 años de edad, tiene un año de estar recibiendo 4 millones de pensión, y que a la gente del Frente Amplio no les desagradaría para nada elegirla como magistrada, lo cual me parece a todas luces terrible, y con más ganas voy a apoyar ese proyecto de Rafa Ortiz por la transparencia, para que ustedes exhiban públicamente que van a tomar una decisión de esa naturaleza. Su comentario final, don Rafa Ortiz. No, bueno, yo termino diciendo que desde que comenzamos nuestra gestión como diputados en la Asamblea hemos venido luchando para que se vayan reformando, que la Asamblea tenga esa proyección hacia el país de una absoluta y total transparencia. Por algo ha sido el poder que tal vez más cuestionan los ciudadanos, y creo nunca vamos a ser los que estén en la Asamblea Legislativa las personas más populares de nuestro país. Sin embargo, sí creo que en la medida en que los costarricenses estén informados y estén al tanto de cuáles son las decisiones que tomamos, y que rindamos cuentas por esas decisiones que tomamos de estos actos que son eminentemente políticos, fortaleceremos cada día más nuestro sistema democrático. Y eso creo que es, más allá de cualquier proyecto que podamos o no aprobar, el mayor legado que podemos dejarle a nuestras futuras generaciones es caminar sobre esa senda. Don Frank Camacho. No, siempre estaremos en pro de la transparencia, en que las cosas se hagan de la manera más diáfana posible. Se está trabajando en esta Asamblea Legislativa en pro de poder hacer recortes importantes a las pensiones de lujo, en poner topes a los salarios de lujo también que existen en la administración pública. Creemos que ese es un tema fundamental, pero tampoco vamos a caer en la descalificación de las personas porque tengan A o B ingreso determinado. O sea, el tema de las pensiones es una cosa, y que la gente se esté robando la plata es otra. O sea, yo creo que aquí tenemos que separar
muy bien el trigo de la paja, porque tendemos también a generar confusiones, y ahí es cuando la ciudadanía puede comenzar a tomar determinada discriminación contra personas que simple y llanamente lo único que están haciendo es presentando su nombre para lograr una magistratura según sea la decisión de los diputados, y ojalá de forma transparente. Me parece que en eso tenemos que tener cuidado, porque considerar que una persona se está robando algo cuando no se lo está robando, cuando es un derecho adquirido, porque acordémonos que el régimen de pensiones que tiene el Poder Judicial es totalmente aparte de los otros regímenes, y eso precisamente es lo que se está cambiando, y sobre eso se está trabajando. Ayer precisamente llegó la solicitud de la Sala Cuarta, de la solicitud del expediente del tema de las pensiones del Poder Judicial, para poder generar criterio y así dilucidar mejor en la Asamblea Legislativa por dónde va a ir este proyecto y cómo lo vamos a votar. Ya difícilmente nos va a corresponder, pero esa es la línea que esta Asamblea Legislativa ha marcado, y creemos que muy pronto ya estos temas van a ser regulados. Don Oscar López. Sí, no, básicamente agradecerles a ustedes y decirles que yo me matriculo con la transparencia y la pulcritud de los actos, pero bueno, como abogado entiendo que debo respetar las leyes, los reglamentos, los códigos, las normativas escritas. En derecho privado usted puede hacer todo lo que no está prohibido, y en derecho público usted está obligado a hacer todo lo que está escrito, y la forma de levantar inmunidades está escrita en este libro que está acá, que es el reglamento. Yo me apego a eso y estoy de acuerdo con Rafa Ortiz que hay que cambiarlo ya, porque hay que adaptarlo a los tiempos modernos. Y yo coincido con eso. Y en cuanto a la elección de magistrados, precisamente, no tengamos dobles discursos. Si estamos criticando las pensiones de lujo, como lo han hecho ustedes en el Frente Amplio, mi querido amigo, no es válido elegir como magistrada a una persona que hoy goza de una pensión de 4 millones de colones. Hagamos una encuesta, a ver qué opinan los costarricenses, si estarán de acuerdo en elegir como magistrada a una persona que hoy tiene una pensión, que trabajaba en el Poder Judicial, que se fue hace un año con 4 millones de pensión, y hoy ustedes en el Frente Amplio la ven con simpatía para ser la magistrada. Le aseguro que el 100% de los costarricenses dirían, no nos parece una decisión de esa naturaleza. Esa es la transparencia, la que ustedes quieren. Se las apoyo. Y es que Edgardo Araya me está aclarando aquí que en ningún momento le ha afirmado a don Oscar López. Dígale a Edgardo Araya que dije yo que no mienta. Lo que está diciendo en este momento, porque no estamos de ninguna manera apoyando la candidatura. Ahora me agarro con Edgardo en el plenario. Yo creo que es importante que las cosas queden claras, porque como les estaba diciendo, cuando se genera criterio Edgardo defendió la candidatura de las personas, de lo que se tiende es a confundir, y nos parece a nosotros que no es justo que se diga que el diputado Edgardo Araya está apoyando algo que no está apoyando, y mucho menos que nada le ha dicho. Yo no digo que la esté apoyando, digo que él ve con simpatía esa elección. Vamos a convocar para debatir del tema de la elección de magistrados. Ese debate será entre don Edgardo y don mucho gusto. Pero vea que importante es que esto se reforme, para que este tipo de discusión, entonces, digamos, cada quien asume la responsabilidad. No queda, digamos, si esta señora, a quien no conozco, y entiendo que es una persona que ha hecho una muy buena carrera, pero no entro en esa discusión. Pero la importancia de que todo eso quede plasmado, toda esta discusión, como dice Oscar, pues la gente podrá definir, no me parece la decisión que tomaron o no tomaron, y no que quede ahí como, bueno, ¿quién habrá votado por esta persona o por el otro? Eso es todo. A mí me parece fundamental que nosotros tengamos la responsabilidad ante los costarricenses, que cada decisión que nosotros tomemos quede clara y diáfanamente al examen, al escrutinio del pueblo, que somos a los que finalmente nosotros representamos. Muchas gracias a don Rafael Ortiz, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, a Oscar López, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, y a Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio, por acompañarnos en esta mesa. Vamos en corte y ya regresamos.